Luz negra, lo invisible. Todo empezó por una tontería. Estábamos en una gasolinera grande, de esas donde se juntan varios trailers a mitad de noche. Un compañero, el Chore, me enseñó su cabina que parecía antro, tiras LED, lucecitas de colores, la bocina con música tumbando cristales, y me dice: «Te falta flow, Gabo. Ponle algo al tablero, mínimo una luz negra de esas UV. Se ve chingón». Yo me reí. ¿Pa' qué quiero eso? Bastante tengo con que no se me duerma el motor. Pero ya sabes cómo es uno. En la tiendita del lugar vi que vendían una lamparita de luz negra para el carro, de esas que se conectan al encendedor. Baratita, dije. Ándale, me la llevo, nomás pa' cotorrear. Horas después ya iba solo, de noche, en una recta larguísima. La carretera casi vacía, apenas uno que otro camión de frente. Puse mi playlist, bajita, para no dormirme. De repente me acordé de la luz. La saqué de la bolsita con una mano, mientras con la otra tenía bien firme el volante. La conecté al encendedor. «A ver qué tal se ve esta madre», murmuré. En cuanto la encendí, la cabina se pintó de morado. No era un morado bonito, era raro, como neblina dentro del camión. Al principio me dio risa. El tablero brillaba, algunos detalles del volante también. Pero luego noté algo. En el volante había manchas. No manchas normales. Eran como huellas de manos, dedos marcados, brillando más que todo lo demás. Fruncí el ceño. ¿Está sucio o qué? Moví un poco el volante y vi que esas huellas no eran mías. Eran manos más chicas. Algunas parecían como de niño. Otras más largas, con dedos delgados. Estaban en el centro, en los lados, en la parte de abajo del volante, como si varias manos se hubieran agarrado ahí al mismo tiempo. Tragué saliva. «Bah, ha de ser grasa, mugre, algo», me dije, queriendo calmarme. Pero levanté la mirada y ahí fue donde se me empezó a apretar el pecho. En el techo de la cabina también había huellas. Decenas, manos abiertas, dedos bien marcados, algunas boca abajo, otras de lado, como si alguien se hubiera arrastrado por el techo, como si se hubiera quedado colgado ahí, pataleando, tocando todo. Me invadió un escalofrío. Bajé la velocidad sin darme cuenta. El motor siguió parejo, pero yo ya no. Volté al asiento del copiloto. También, huellas brillando en el respaldo, en la cabecera, en el cinturón. Y no solo manos, había algo que parecía una cara pegada al respaldo, la forma de la frente, la nariz, los labios, como si alguien hubiera apoyado ahí la cara mucho tiempo. «No mames», susurré, sintiendo cómo se me erizaba la piel de los brazos. Pensé que podía ser algún químico de algún limpiador, no sé. Pero yo no uso nada raro, soy de los que apenas pasan un trapo con jabón cuando se acuerdan. Respiré hondo. Miré mis manos en el volante. Con la luz normal se veían normales. Con la luz morada, tenían marcas, unas líneas delgadas, como si alguien me hubiera agarrado de las muñecas con dedos fríos y hubiera dejado esa huella. Se me secó la boca. Me entró esa necesidad de comprobar cosas. Me levanté un poco la manga de la sudadera, todavía con una mano en el volante. Ahí fue donde lo vi. En mi antebrazo, del lado de adentro, había letras. No tatuaje, no tinta. Brillaban con la luz negra como si alguien lo hubiera escrito con un dedo mojado en algo invisible. La frase estaba clarita, escrita con una letra chueca, temblorosa. «Ya estoy dentro de ti». El camión se me fue tantito a la orilla. Tuve que pegar un volantazo suave para no salirme del carril. «No, no, no». Apagué la luz negra de golpe. Todo se quedó a oscuras unos segundos. Solo el tablero normal iluminando. Me quedé respirando fuerte, escuchando el motor, el ruido seco de las llantas en el asfalto. Volví a ver mi brazo con la luz normal. Nada. Limpio. Nadita. Ni sombra de letras.
Estoy alucinando, me dije. Ya necesito dormir. Pero no era sueño. No sentía la cabeza pesada ni los ojos rojos. Lo que sentía era miedo, miedo del que te hace sudar frío entre los omóplatos. Seguí manejando unos minutos sin música, solo el motor y yo. Cada tanto miraba mi antebrazo como idiota. Nada, ni punto, ni raya. Entonces pasó algo más. El parabrisas, por dentro, empezó a empañarse un poquito, como cuando respiras cerca del vidrio. Pero yo traía el aire acondicionado encendido, la temperatura estable. Aún así, se dibujó un circulito, como si alguien hubiera acercado la cara desde afuera y hubiera respirado contra el cristal. El corazón me empezó a latir más rápido. No está pasando, no está pasando, repetía. Y luego, en ese empañado, se marcaron 4 dedos, lentito. 1, luego otro, y el pulgar, como si una mano invisible se deslizara por el vidrio, despacito, desde arriba hacia abajo. Yo no toqué el cristal, no aparté las manos del volante, lo juro. Mi reacción fue automática. Encendí otra vez la luz negra. La cabina se volvió morada de nuevo. El parabrisas, que a simple vista solo tenía ese empañado, ahora estaba lleno de marcas que no había visto antes. Como si alguien se hubiera arrastrado por fuera del camino durante kilómetros, dejando rayones, dedos, palmas, manos completas pegadas. Y en el centro del vidrio, justo enfrente de mí, se veía algo más. La silueta de una cara, no bien definida, pero estaba ahí. 2 huecos donde deberían ir los ojos, la marca de una boca abierta, como si hubiera pegado la cara con fuerza y hubiera dejado todo su contorno. Me entró una náusea ligera, me ardían los ojos, pero no era sueño, era pánico. «¿Quién eres, cabrón?», alcancé a decir, sin esperar respuesta. No hubo voz, no hubo ruido raro, nada de susurros ni risas. Eso fue lo peor, el silencio. Solo el motor, la carretera y esa cabina brillante llena de huellas que no eran mías. Quise bajar la velocidad más, pero sentí algo en el brazo otra vez. Un cosquilleo, como hormiguitas. Me volví a subir la manga, con la luz negra encendida. El mensaje en mi piel había cambiado. Ya no decía, «Ya estoy dentro de ti». Ahora decía, «No mires atrás». Me quedé helado, porque lo primero que quieres hacer cuando lees eso es justamente voltear. Mis ojos se fueron solitos al espejo retrovisor. Yo no vi una figura clara, ni un demonio completo, ni nada de película, pero vi una sombra ocupando todo el espacio del camarote. No era normal, no era un bulto de ropa ni la mochila. Era algo parado ahí, negro, más oscuro que la propia oscuridad. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, grité. «¡No mires, pendejo!». Volví la vista al frente, casi por reflejo. Sentí como si alguien se hubiera movido rápido, como si lo hubiera agarrado en el acto. No sé si has sentido alguna vez que alguien se te pega muy cerca por detrás, tanto que jurarías que si extiendes la mano lo tocas. Así se sentía, como si algo estuviera de pie justo atrás de mi asiento, pegado, respirando sobre mi nuca. Solo que no se oía respirar. El aire dentro de la cabina se volvió pesado. No podía llenar bien los pulmones. Empecé a sudar frío, las manos resbalosas en el volante. Tuve que limpiarlas en el pantalón. «No estás aquí, no estás aquí, no estás aquí», susurraba con la voz quebrada. La luz negra seguía encendida. Las huellas en el techo parecían más intensas, más frescas, como si se estuvieran marcando en ese momento. Algunas manos en el techo estaban justo encima de mi cabeza. Y entonces sentí los dedos. Una presión leve en el hombro izquierdo, como si alguien hubiera apoyado ahí su mano, despacito. No fue un jalón, no fue un golpe, fue un toque, un «ya llegué». Me tembló la barbilla. No quise voltear. «Bájate, bájate, bájate»,
me dije a mí mismo. A lo lejos vi las luces de una gasolinera. Parecía un oasis. Paré como pude, casi metiendo el tráiler de golpe al área de descanso. Frené, puse freno de mano, apagué el motor. El silencio me reventó los oídos. Apagué la luz negra. Todo se quedó en penumbra, apenas la luz amarillenta del poste de la gasolinera entrando por el parabrisas. Sentí el hombro ligero otra vez, como si la mano se hubiera retirado. Respiré. 1, 2, 3 veces. Me pasé las manos por la cara. Estaba empapado de sudor. Ya pasó, ya, murmuré sin creerme. Tomé valor, volteé al camarote. Nada, solo mi mochila, mi cobija, mi caja de herramientas. Todo donde debía. Me bajé del camión con las piernas flojas. Caminé un rato alrededor del tráiler, fumando, aunque yo casi no fumo. Me temblaba tanto la mano que se me apagó el cigarro de tanto que lo movía. En una mesa de concreto, cerca de los baños, vi a otros 2 choferes. Uno de ellos, un señor ya grande, me miró de reojo. «Traes cara de que viste al diablo, hijo». Yo solté una risa nerviosa. Algo así. Pensé en contarles, pero me dio vergüenza. Me iban a decir que andaba desvelado, o drogado, o que ya me estaba volviendo paranoico. Regresé al camión después de unos 20 minutos. Todavía me latía fuerte el corazón, pero ya podía pensar un poco más claro. Antes de subir, me quedé un momento viendo la puerta. Ya no quería entrar. Esa era mi casa en la carretera, pero en ese momento se sentía como una trampa. Aún así, subí. Cerré la puerta con seguros, por costumbre. Tomé la lamparita de luz negra con la mano. Dudé. Pensé en tirarla por la ventana, pero necesitaba saber si todo había sido cosa de mi cabeza. Si no la encendía, me iba a quedar con la duda toda la vida. La conecté. Silencio. La encendí. La cabina se volvió morada otra vez. Las huellas seguían ahí, todas. En el volante, en el tablero, en el techo, en el asiento del copiloto, el contorno de la cara en el respaldo, el parabrisas con dedos, con marcas por todas partes. Miré mi brazo, casi sin querer. Me subí la manga. Ya no había letras, pero sí una cosa nueva, una huella de mano, más chica que la mía, justo en el antebrazo, como si un niño hubiera puesto la palma ahí y la hubiera dejado quemada en luz invisible. No me dolía, pero al verla me dieron ganas de llorar. Desconecté la luz negra, la guardé en la guantera, no la volví a usar. Al día siguiente, en el patio de la empresa, le conté al chore. Se rió fuerte. Te sugestionas bien rápido, cabrón. Esa luz lo único que hace es enseñar mugre. Yo también la puse una vez y vi cosas raras en el colchón. Mejor la quité. Hay cosas que uno no quiere ver. Luego se puso serio. Pero sí te voy a decir algo. A veces no es mugre. A veces es lo que se queda después de que sube alguien que ya no está. No supe qué contestar. Desde ese día, cada vez que subo al tráiler y agarro el volante, no puedo dejar de pensar en todas esas manos que no vi a simple vista, en esa cara marcada en el asiento, en el mensaje en mi piel. No vuelvo a encender luz negra en mi cabina, ni la recomiendo, porque una cosa es saber que no viajas solo, y otra muy distinta es verlo, y cuando lo ves, ya no puedes hacer como que no sabes. Si algún día se te ocurre poner una luz de esas en tu camión, en tu cuarto, donde duermes, nada más acuérdate de esto. Lo invisible no siempre está vacío. A veces solo está apagado, y nomás está esperando a que prendas la luz correcta para dejarse ver. Y cuando lo ves, ya no hay vuelta atrás. Mecánico cirujano, body horror. Dicen que esta historia empezó a circular entre traileros hace ya varios años, pero pocos la cuentan completa porque nadie quiere sonar como loco.
Yo la escuché primero en una parada de Pemex, de un chofer que hablaba bajito, como si todavía le diera pena repetir lo que vio. Después la oí en otra parte, diferente chofer, mismo relato. Con el tiempo fui armando la versión más coherente y la que más se repite es la de Paco, un conductor que terminó varado en medio de la nada, pasado de medianoche, y que tuvo la mala suerte de pedir ayuda en el lugar equivocado. La noche estaba pesada, húmeda, con esa sensación de que el aire se pega a la piel. Paco venía de un viaje largo y solo necesitaba llegar a la siguiente ciudad para entregar la carga. Pero una de las llantas del remolque tronó de golpe, sin aviso. No explotó, no reventó, tronó, como si algo la hubiera mordido desde dentro. Así lo describe él. Bajó de la cabina con la lámpara en la mano, maldiciendo entre dientes. La llanta estaba hecha pedazos, un círculo de goma arrancado de tajo y un borde irregular, como si hubiera sido arrancado con uñas. Ahí fue cuando vio el letrero, medio torcido por el viento: Talachas 24 horas económico. Sin opciones, avanzó despacio hasta el taller improvisado, una caseta vieja con techo de lámina, una bombilla amarillenta colgando de un cable pelón y muchas llantas apiladas en la oscuridad. Demasiadas, todas distintas, todas viejas. Parecía un cementerio de llantas. Paco pitó. Nada. Pitó otra vez. Y entonces salió el mecánico. Él lo describe como un hombre flaco, jorobado, con una camisa manchada de grasa que ya no tenía color. Caminaba arrastrando un pie, como si una pierna no fuera suya. No saludó, solo miró la llanta destruida, hizo un sonido como de fastidio y dijo: «Le tengo una que le sirve, jefe. Esa sí le aguanta. Es de buena piel». Paco no entendió el comentario, pero tampoco quiso pensar demasiado. Solo quería salir de ahí. Lo siguió hasta el interior del taller. Ahí había más llantas apiladas, pero no eran iguales a las de afuera. Estas estaban mejor acomodadas, como por tamaño o por forma. No se parecían a nada que él hubiera visto antes. Algunas tenían parches raros, otras costuras demasiado gruesas para ser de vulcanizadora normal. Y había un olor extraño. No era solo caucho quemado o aceite viejo. Era más dulce, más pesado, casi como el olor que sale cuando uno pasa cerca de un hospital y abren las puertas del área de residuos biomédicos. Ese aroma tibio y desagradable que uno no quiere volver a oler en su vida. El mecánico regresó cargando una llanta usada. La palabra es importante porque ni siquiera parecía de caucho. Era suave al tacto. Paco lo dijo sin miedo a sonar exagerado. Tenía piel. No sabía explicarlo de otra forma. Al ponerle la mano encima sintió como una textura casi humana, como piel de alguien que no se cuida, con vellos delgaditos saliendo en lugares donde jamás deberían estar. Primero pensó que estaba cansado, que la escena estaba mal iluminada y que la mente le jugaba trucos. Se frotó los ojos, volvió a mirar, y ahí estaban los lunares. Lunares de verdad. Uno tenía hasta una forma irregular, el tipo de lunar que uno no revisa porque siempre ha estado ahí. «¿Qué marca es esta?», preguntó, tratando de reírse para quitarle hierro al asunto. El mecánico sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Se le estiró la piel de la cara como si estuviera tensada por algo debajo, algo rígido. No contestó. Solo le dio una palmada a la llanta, y la palmada sonó hueca y húmeda a la vez. Un sonido que no correspondía. Paco se quedó quieto, sin saber si protestar, si irse, o si simplemente dejar que terminara rápido. Él mismo dice que se sintió tonto, como si algo en ese taller lo adormeciera, como si el aire estuviera cargado de un cansancio que no era suyo. El hombre conectó la llanta al compresor y empezó a inflarla. Fue entonces cuando Paco oyó el sonido que aún hoy lo persigue. No fue aire entrando, no fue el típico silbido, fue un gemido apagado,
como de alguien que intenta no llorar. Un lamento muy bajo, pero humano. El tipo de sonido que uno escucha cuando alguien se lastima, pero no quiere hacer escándalo. Paco retrocedió un paso de inmediato. «Oiga, esa cosa…» No pudo terminar la frase. La llanta estaba sudando. Una gota roja cayó por el borde y dejó un caminito delgado sobre el piso lleno de polvo. El mecánico seguía inflando como si no pasara nada, aunque sus ojos parecían brillar con ese reflejo enfermizo que solo se ve en los animales cuando captan luz en la oscuridad. Otra gota. Y otra. Luego, un hilo más grueso. La llanta no solo sudaba sangre, la respiraba. Subía y bajaba muy ligeramente, como si adentro hubiera algo vivo, algo que estaba incomodándose por la presión del aire, algo que no quería estar ahí. Paco sintió un temblor en las piernas. Trató de dar otro paso hacia atrás, pero chocó con una pila de llantas. Cuando miró esas llantas de cerca, vio que algunas tenían marcas de uñas, como si hubieran intentado rasgarlas desde adentro. Otras estaban llenas de cicatrices circulares, como si hubieran sido operadas, y una tenía un tatuaje claramente visible, un corazón con unas letras difusas. No era un dibujo, era un tatuaje real, estirado hasta deformarse. El mecánico terminó de inflarla y le dio otra palmada. «Ya está, jefe. Esta lo va a llevar lejos, muy lejos, si la cuida». Paco tragó saliva. No quería discutirle, no quería preguntar nada, solo quería salir de ahí. Pagó con manos temblorosas y casi corrió a montar la llanta en el remolque. El mecánico lo ayudó sin hablar más. Cada vez que tocaba la llanta, sus dedos dejaban marcas como si hundieran la piel. Paco juró que vio uno de los vellos moverse como si reaccionara a la mano del mecánico. Encendió el camión, agradeció con la menor cantidad de palabras posibles y arrancó. Durante los primeros 20 minutos no pasó nada raro, excepto por un leve olor a sangre que se colaba por las ventilas. Paco trató de ignorarlo, bajó la ventanilla, le rezó a la Virgen, prometió dejar de manejar tan cansado, todo para no pensar en lo evidente. Llevaba puesta una llanta que no era una llanta. Cerca del kilómetro 152 escuchó un sonido raro. Al principio creyó que era un ruido normal del remolque, pero el sonido subió de tono. Era como un suspiro profundo, seguido de un quejido largo, como el de un animal herido. Cada vuelta del rin hacía que el sonido cambiara, como si la cosa girando allá atrás se estuviera quejando del movimiento. Paco empezó a sudar frío. Apretó el volante, miró por el espejo retrovisor. Por un segundo, un solo segundo juró haber visto una marca rojiza extenderse por la superficie de la llanta, como si fueran venas hinchándose bajo la piel. «No», murmuró, «no puede ser». El remolque dio un tirón. Uno fuerte, como si algo desde dentro de la llanta hubiera pateado hacia afuera. Paco sintió como la dirección se jalaba hacia un lado. Intentó controlarlo, pero el tirón volvió, esta vez más fuerte, casi como si algo estuviera golpeando desde adentro para romper la goma o romper la piel. El camión empezó a zigzaguear. Paco luchaba con el volante, cada músculo de sus brazos temblando. El remolque golpeó el asfalto y dejó una línea roja a lo largo del pavimento, una línea que no era de aceite. La llanta estaba sangrando a chorros, dejando un rastro fresco que brillaba bajo la luz de la luna. Cuando por fin logró detenerse, bajó de inmediato. La llanta se movía, no rodaba, se movía, se expandía y contraía como si respirara. La costura de alambre que la mantenía unida estaba a punto de reventar. Entre esas costuras, algo oscuro presionaba hacia afuera, como intentando asomarse. Paco no se quedó a averiguar qué era. Subió al camión, avanzó en llanta dañada los últimos metros hasta alcanzar una gasolinera abierta y pidió ayuda a gritos. El encargado se negó a acercarse cuando vio el rastro en el piso. Llamaron a emergencias. Cuando los policías revisaron la llanta, ya no se movía, no respiraba. Solo era un pedazo de piel reseca, reventado,
con costuras rotas, sin explicación. Hicieron un reporte, nadie lo creyó. Los mismos oficiales dijeron que seguramente era una broma pesada del mecánico. Pero Paco insiste en algo. En la llanta todavía se notaba un tatuaje, uno que él reconoció después. El tatuaje coincidía con una mujer desaparecida de la zona, una que nunca encontraron. Paco no volvió a manejar de noche, y cada vez que pasa por ese tramo busca el letrero de la talachera para confirmar que ese lugar existe, pero el letrero ya no está. El taller tampoco. Solo queda un lote vacío y silencioso, como si ahí no hubiera habido nada en años. Pero todos los traileros saben que en la carretera hay cosas que aparecen y desaparecen según a quién estén esperando, y si un día te venden una llanta de buena piel, mejor sigue de largo, porque puede que no sea una llanta, y puede que tampoco esté muerta del todo. Yo solo cuento la historia como me la dieron, créela o no, pero si algún día andas solo por carretera y ves un taller abierto a medianoche, piensa bien antes de entrar. No todo lo que está descompuesto necesita ser reparado, y no todo lo que parece muerto lo está. Sombra de las 12, terror diurno. El que lo contó primero, o el primero que se animó a contarlo sin reírse, fue Esteban, operador de ruta larga, de esos que traen la piel curtida y el ojo entrenado para ver fallas en la carretera antes de que te las grite el volante. No es de inventar cosas, lo suyo es práctico: presión de llantas, temperatura del motor, diésel medido y café, mucho café. Ese día venía solo, ruta pesada, desierto abierto, sin casetas cerca, sin sombras de cerros, sin árboles, sin nada. La cabina olía a plástico caliente y a tela sudada. El aire acondicionado iba a medias, como siempre cuando más lo necesitas. Esteban traía la playera pegada a la espalda, los antebrazos brillosos y los ojos medio secos de tanto sol rebotando en el asfalto. Cada que parpadeaba, sentía como si se quedara arena entre las pestañas. A esa hora el camión se ve raro en la carretera. No proyecta sombra a los lados como en la mañana. Todo cae debajo, un manchón oscuro cortito, justo pegado a las llantas, casi escondido. Esteban lo sabía, porque muchas veces hasta le daba risa. Parece que el camión flota, decía, y luego seguía. Pero ese mediodía pasó lo que no cuadra. Primero fue una incomodidad, como cuando sientes que alguien te viene siguiendo, aunque no veas a nadie en el espejo. Esteban movió el retrovisor, por costumbre. Nada. La carretera vacía, el horizonte temblando por el calor. Ni un punto. Entonces la vio. A la izquierda del camión, pegada al costado, apareció una sombra larga, negra, de esas negras de verdad, como tinta. No era la sombra cortita de debajo. Era una sombra estirada, como si el sol estuviera bajito, como si ya fuera tarde, pero el sol estaba arriba, arriba, arriba. Era imposible. Esteban frunció el ceño y soltó una de esas frases que uno suelta solo, sin pensar, como si el camión entendiera. ¿Y esa madre de dónde salió? Bajó un poco la velocidad, nomás por reflejo. Miró hacia arriba, por el parabrisas, como si pudiera confirmar el sol. Ahí estaba, castigando parejo. Miró a la izquierda otra vez. La sombra seguía corriendo a la par del camión, perfectamente alineada, como si fuera de él, pero no lo era. Lo raro es que no parecía sombra de un poste, ni de un cerro, ni de algo que estuviera al lado. Era una sombra sin dueño, y eso suena tonto dicho así, pero en ese momento se siente como un error del mundo, como si a la realidad se le hubiera ido un detalle. Esteban pensó lo más lógico primero. Se me está calentando la cabeza. Me está pegando el sol. Necesito parar y mojarme la cara. Pero cuando quiso reírse, no le salió, porque la sombra se empezó a levantar. No fue como humo, ni como una persona. Fue como si el piso se despegara en forma de figura. Una silueta plana, negra, sin cara, sin volumen,
pero levantándose en 3D, como cartón que se pone de pie solo. Y corrió. Corrió pegada al costado del camión, exactamente a la altura de su ventana. Ahí fue cuando a Esteban se le secó la boca, no de nervios dramáticos, de miedo real, ese miedo que te corta la saliva y te deja el paladar pegajoso. No puede ser, no puede ser. Quiso subir el vidrio, aunque ya estaba arriba. Quiso cerrar la puerta, aunque estaba cerrada. Esos movimientos inútiles que hace el cuerpo cuando no sabe qué hacer. La silueta seguía corriendo, pero no movía piernas como persona. Era un movimiento raro, como si se deslizara, como si la carretera la jalara. Y al mismo tiempo se veía lenta y rápida, como cuando miras una llanta girar y de pronto parece que va para atrás. Esteban sintió que la cabina se calentó de golpe, como si el aire acondicionado, que ya venía flojo, se hubiera rendido de una. El motor sonaba normal, hasta que dejó de sonar. No hubo jalón grande, no hubo golpe. Fue peor. El camión simplemente se apagó, así, de seco, como si le hubieran quitado la vida con un interruptor. Y lo que más lo descompuso fue la sensación, el silencio del motor en plena recta, en medio del desierto, con el sol partiendo todo. Ese silencio que no debería existir cuando vas rodando. El tablero se apagó por un segundo y luego volvió con luces locas, testigos prendidos, alarmas, pitidos. Esteban apretó el volante. Sintió el volante pesado, como si de pronto el camión fuera un animal muerto y él nomás lo estuviera empujando. Instinto. Esteban buscó el acotamiento. Con la inercia fue orillándose, cuidando no morder arena. El tráiler se detuvo con un quejido largo, metálico. El calor se metió de golpe por todos lados, como si alguien hubiera abierto un horno. Y ahí, afuera, del lado del conductor, estaba la sombra. Pero ya no estaba pegada al suelo. Estaba parada. Una figura negra, sin rasgos, sin ojos, sin boca. Una forma humana plana, como recorte oscuro, y aún así, con presencia, como si te estuviera viendo aunque no tuviera cara. Esteban lo describió así. Sentí que me estaba midiendo. El aire acondicionado murió por completo. Ya no salía nada. La cabina empezó a oler a plástico caliente, a cable, a polvo tostándose. Esteban se quitó la gorra y se limpió el sudor, pero el sudor no se iba. Se multiplicaba, se metía en los ojos, le ardían. Trató de encender de nuevo. Llave, nada, otra vez, nada. Respiró hondo y se dio cuenta de que estaba respirando caliente, como si el mismo aire se le devolviera hirviendo. Miró su botella de agua. Estaba tibia. Le dio un trago y le supo a metal. Afuera, la sombra no se movía, no golpeaba la puerta, no hacía nada, solo esperaba. Y esa es la parte que vuelve esto una leyenda de carretera. No es el susto rápido, es la idea, la intención. Como si no necesitara lastimarte con garras, como si supiera que, a esa hora y en ese lugar, el sol hace el trabajo sucio. Esteban miró el celular, sin señal, obvio. Miró el radio, puro ruido. Se le fue la mirada al espejo retrovisor. No venía nadie por atrás, solo la línea eterna de carretera, y esa cosa afuera, quieta, como si el tiempo no le importara. En su cabeza empezó el regaño. ¿Para qué te viniste solo? ¿Por qué no paraste antes? ¿Por qué no revisaste el sistema? Pero al mismo tiempo, otra parte de su mente, la más animal, repetía: no abras, no bajes, no te le acerques. Y aún así, lo pensó, porque el calor hace eso. Te desespera, te confunde, te quita paciencia. Esteban sintió que si se quedaba ahí mucho rato, se iba a desmayar, y si se desmayaba, se moría. Así de simple. No era una amenaza paranormal, era física. Se aflojó el cinturón,
Se echó hacia atrás, y en ese momento escuchó algo que lo terminó de quebrar. No fue una voz clara, no fue una risa. Fue como un sonido seco, como cuando arrastras una bolsa de plástico por el piso, pero venía desde afuera, justo pegado a la puerta, como si la sombra estuviera rozando el metal. Esteban apretó los dientes. Sintió hormigueo en las manos, y entonces, sin aviso, la sombra levantó un brazo. El brazo atravesó la puerta. No abrió, no rompió. Atravesó como si el metal fuera humo. Esteban se quedó congelado, el brazo negro, plano, sin textura, metiéndose en la cabina. Y lo peor, el brazo no venía directo a él. No era un ataque de película. Fue a lo que de verdad te mata en medio de la nada. Fue al tablero. La mano, si se le puede decir mano, tocó una parte abajo, donde van los controles, como si supiera exactamente qué tocar, y el poco aire que quedaba se murió del todo. La cabina se volvió un horno cerrado. La sombra retiró el brazo con calma, como quien termina un trabajo, y se quedó parada otra vez. Esteban quiso gritar, pero el grito se le quedó atorado. Lo que salió fue una risa chiquita, nerviosa, de incredulidad, de esas que dan cuando el miedo es demasiado absurdo para procesarlo. «No, no, no, no», murmuró. «¿Qué eres tú?» «Afuera, nada». Pero Esteban sintió una presión en el pecho, como si la sombra estuviera empujando el calor hacia adentro. Se empezó a marear. Le zumbaban los oídos. El sudor le corría por el cuello y le mojaba el pecho. La camisa ya no era tela, era trapo mojado. Y aquí viene la parte que muchos choferes reconocen, aunque nunca hayan visto sombras raras. Cuando el cuerpo entra en pánico, la cabeza busca una regla, una superstición, un truco, lo que sea para sentir control. Esteban recordó una frase vieja, de esas que se dicen en patios y paradas. A las 12, no te quedes parado en el desierto. A las 12, ni tu sombra es tuya. No sabía si era cierto. No sabía de dónde lo había oído, pero lo recordó como se recuerda una advertencia de infancia. Entonces, hizo lo único que se le ocurrió. Abrió la guantera, sacó un espejo pequeño que llevaba para revisar el ojo cuando se le metía polvo y lo apuntó hacia afuera, hacia la sombra. No por magia, no porque creyera en vampiros, sino por desesperación, porque hay gente que dice que esas cosas no se ven igual cuando les devuelves la luz. El sol pegó en el espejo y rebotó directo hacia la figura, y la sombra se torció. No se quemó, no gritó. Se torció como imagen mal impresa, como si por un segundo dejara de ser sombra y se volviera mancha. Y en ese parpadeo, Esteban juró ver algo dentro, una forma más oscura todavía, como si la sombra fuera solo una capa. En cuanto el reflejo la tocó, la figura dio un paso atrás. Uno, luego otro, y de pronto se pegó al suelo otra vez, como si alguien la aplastara. Se volvió larga, estirada, y salió corriendo hacia adelante, perdiéndose bajo el camión, y luego, nada, como si se hubiera disuelto. Esteban se quedó con el espejo temblándole en la mano, respirando como si acabara de correr kilómetros. Esperó. 1 minuto, 2. El calor seguía igual, pero al menos ya no sentía esa presencia afuera. Volvió a intentar encender, y ahora sí, a la primera. El motor rugió como animal que despierta. El aire acondicionado tardó, pero volvió a soplar, aunque fuera poquito. Esteban no lo pensó. Se incorporó, se acomodó y arrancó. No revisó nada. No bajó. No checó cables. No hizo lo correcto. Hizo lo humano. Irse. Más adelante, ya con un poco de señal, avisó por radio a un compañero. Cuando llegó a la siguiente parada, se bajó por fin. Se paró junto a la llanta, mirando el piso como si esperara ver otra sombra rara. Y lo que vio fue lo normal. Su sombra pequeña debajo,
y la del camión pegada al suelo. Pero había algo más. En la puerta del lado del conductor, por fuera, el metal estaba caliente, más caliente de lo normal, y tenía una marca rara, como un manchón oscuro alargado, no de grasa, no de tierra, como quemadura leve, como si algo se hubiera pegado ahí. Esteban no se lo contó a todos, se lo contó a los que manejan, a los que saben lo que es quedarse sin aire en el desierto, a los que entienden que el miedo de día es distinto, no te lo tapa la noche, no te lo disfraza el ruido, te deja ver todo clarito, y aún así no entiendes nada. Por eso la leyenda se quedó con ese nombre, porque no habla de un monstruo con dientes, habla de una sombra fuera de lugar, de un error en la luz y de algo que, si quiere, no te persigue con velocidad. Solo te orilla, te apaga el motor y se pone a esperar. Y si me preguntas a mí, porque esto lo cuento en modo advertencia, no para hacerme el valiente, si un día te toca cruzar el desierto al mediodía y ves una sombra que no debería estar ahí, no te pongas a investigar, no te quieras hacer el listo, no te bajes, no le tomes foto, no te quedes quieto. Porque a las 12 el sol no perdona, y hay sombras que saben usar eso mejor que cualquiera. Carga de manzanas, la podredumbre. Me cargaron en la noche, en una empacadora grande, de esas que tienen todo bien cuadrado. Gente con casco, chaleco, bandas transportadoras, cámaras. Me dieron el papel, me dijeron que era destino a frontera, que la caja tenía que ir bien fría, ni un grado arriba de lo marcado porque la fruta se echaba a perder y salía carísima. Yo asentí, como siempre. Revisé el refrigerado, el famoso Thermo King. Vi que marcaba la temperatura correcta, sentí el aire heladito salir de las rejillas y dije, bueno, vámonos. Ya en la carretera todo iba normal. El ruido del motor, el zumbido constante de la caja fría atrás, la luz azulita del control del refrigerado parpadeando de vez en cuando. Afuera, la noche cerrada. Adentro de la cabina, mi café, la radio bajita y el habitáculo con ese olor entre diésel, sudor y desinfectante barato que siempre traen los camiones. A eso de la medianoche, me empezó a llamar la atención un aroma raro. Al principio pensé que era el café quemado o algo que pisé en la última parada. Era dulzón, pesado, como si hubieras dejado una fruta al sol demasiados días. Pero se supone que la caja iba fría, bien fría, y la carga apenas llevaba unas horas arriba. ¿Ya vienen mal esas manzanas o qué?, murmuré. Bajé la ventana para que entrara aire, pero el olor se quedaba. No era fuerte todavía, pero ahí estaba, pegado en la nariz, en la lengua, como cuando hueles algo dulce que te empalaga y, en lugar de darte hambre, te da ganas de vomitar. Seguí manejando unos kilómetros más. El control del refrigerado marcaba perfecto. Nada indicaba que estuviera fallando. La aguja quieta, las lucecitas verdes, todo bien, pero el olor fue subiendo, despacio, pero constante. De pronto, ya no podía ignorarlo. Era como si alguien hubiese abierto una bolsa de fruta podrida justo detrás de mi asiento. Decidí orillarme en un área de descanso medio improvisada, de esas que son solo un pedazo de terracería a la orilla de la carretera. Apagué las luces altas, dejé solo las de posición del tráiler y me bajé con mi lámpara de mano. El aire afuera estaba fresco, con ese frío de madrugada que casi duele en los pulmones. Y allá, detrás de mí, la caja blanca, enorme, respirando con ese zumbido parejito del motor del refrigerado. Me acerqué a la puerta trasera. Entre más me aproximaba, más fuerte era el olor. Ya no era solo fruta madura. Era algo más pesado, más espeso, como carne descompuesta mezclada con perfume barato. Hice una mueca sin querer. Esto no es normal, pensé. Revisé otra vez la temperatura en el control externo. Seguía marcando lo mismo. No había alarmas, no había nada raro, pero el olor era imposible de ignorar. Me cubrí la boca con la manga y destrabé los candados de la puerta. Cuando abrí, el aire frío me pegó en la cara.
Un vapor blanco salió, como si hubiera niebla adentro. Dirás que exagero, pero fue cosa de segundos. Yo había visto esa carga cuando me la subieron. Manzanas rojas brillantes, acomodadas en cajas de plástico, todo limpio, todo bonito. Lo que vi ahora no tenía nada que ver con eso. Las manzanas, las de enfrente, ya no eran rojas. Estaban todas arrugadas, negras, hundidas, como frutas olvidadas en una zanja durante semanas. Algunas tenían la cáscara reventada, como si algo hubiera empujado desde dentro. Y todo estaba mojado. No era agua. Era como un jugo espeso, pegajoso, goteando entre las rendijas de las cajas hacia el piso del remolque. Di un paso atrás, desconfiado. «No mames, si esto iba bien frío», alcancé a decir en voz baja. Metí la lámpara, moviendo el haz de luz por las paredes. Las paredes de la caja, que siempre están blancas, limpias, ahora tenían manchas oscuras, chorretes que se escurrían hacia el piso. Había un sonido raro, casi como un murmullo. No eran ratas, no eran insectos, era algo distinto, como muchos pequeños golpes suaves, tic, 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 repetidos una y otra vez. Me acerqué a una de las cajas de hasta adelante, la más cercana. Lo que pensé que eran gusanos, no lo eran, no al menos como uno los conoce. De entre la pulpa negra y blanda de una manzana rota, vi asomarse algo rosado. Al principio creí que era un trozo de cáscara o un pedazo de carne, pero entonces se movió. Era un dedo chiquito, como el de un bebé, con uña y todo. Salió completo, rosado, limpio, como recién lavado, y luego otro, y otro. Se me secó la boca. «No, no, no», susurré, sintiendo cómo se me aflojaban las piernas. De las manzanas, una tras otra, empezaron a salir esos dedos. No venían acompañados de ninguna mano. Eran solo dedos pequeños, suaves, con uñitas pálidas. Se doblaban, se estiraban, se agarraban a la orilla de la caja, tanteaban el aire como si buscaran algo. Después comenzaron a caer al piso del remolque. Primero fueron unos cuantos, haciendo un sonido húmedo al tocar el metal. Luego fueron decenas, luego cientos. El tic, tic, tic se volvió un aguacero de carne cayendo. Yo los miraba, paralizado, mientras se amontonaban en el piso. Y entonces vi cómo empezaron a moverse todos juntos, arrastrándose como gusanos, pero más rápidos, más decididos. No iban hacia las paredes, ni hacia las puertas, iban hacia mí. Dieron sus primeros pasos, por llamarlo de alguna forma, buscando algo. Cuando llegaron a donde yo estaba, pude sentir el golpecito suave contra la puntera de mis botas, como cuando te cae granizo chiquito en el pie, pero caliente, porque esa es otra cosa. A pesar de que la caja estaba helada, aquellos dedos estaban tibios, tibios como piel humana. El estómago me dio un vuelco. Di un paso atrás, pero el remolque es angosto, y yo ya estaba en el borde. El miedo me hizo improvisar. Levanté el pie y empecé a pisarlos. Sentía cómo reventaban bajo la suela, blandos, resbalosos. Cada vez que aplastaba uno, salía un chorrito de líquido rosado, no rojo, más claro. Pero no eran pocos, eran demasiados. Se me empezó a resbalar la bota. Uno de esos dedos se quedó pegado en el borde del pantalón, moviéndose, tratando de subir, como si tuviera vida propia. Lo vi flexionarse y agarrarse de la tela, buscando piel. Y eso fue lo que más me heló la sangre. No era que se movieran al azar, parecía que supieran muy bien qué buscaban. «¡Ya estuvo!», grité, sin importarme si alguien me oía. Brinqué hacia atrás, fuera de la caja, y jalé la puerta de golpe. Varias de esas cosas quedaron prensadas en el borde y cayeron al piso, moviéndose todavía como lombrices cortadas. Con manos temblorosas, metí el candado de nuevo, casi a ciegas, respirando a chorros.
El olor a podredumbre ya era insoportable, mezclado con ese tufo raro, dulce, que casi te obliga a tragar. Me aparté unos pasos, con la lámpara apuntando al piso. Los dedos que habían quedado afuera seguían retorciéndose. Uno se había pegado a la suela de mi bota, como chicle. Apenas si tenía fuerza para quitarlo con la punta de la otra bota, frotando hasta que se despegó. Sentí que, si me descuidaba, iba a encontrar uno dentro del calcetín, pegado a mi piel. Regresé a la cabina casi corriendo. Cerré la puerta con seguro, como si esas cosas supieran abrirla. Me quedé sentado, sin encender el motor, con las manos en el volante, respirando fuerte. El tráiler seguía vibrando atrás, el refrigerado funcionando como si nada. El olor se colaba por las pequeñas rendijas de la cabina, suave pero constante. Me vi las manos, me temblaban. Sentía el corazón en el cuello, en las sienes. Una parte de mí quería soltar todo y huir, dejar el camión ahí, la carga ahí, todo. Otra parte me decía que si lo hacía, me iba a meter en un problema enorme con la empresa, con el cliente, con todos. Me quedé así quién sabe cuánto tiempo, oyendo el ruido del motor del refrigerado, mientras recordaba lo que había visto. Esas manzanas no habían tenido tiempo de pudrirse así, no en horas, no en frío, y mucho menos de sacar eso, dedos de niño, miles, queriendo agarrarse de mí como si yo fuera la única cosa viva, caliente, disponible en medio de aquella caja helada. Cuando por fin me calmé un poco, prendí el camión. Emprendí la marcha de nuevo, pero ya no pude ignorar la sensación de que algo se movía allá atrás. No el traqueteo normal de la carga, algo más. Como si algo raspara, como si se arrastrara, como si golpeara con suavidad las paredes metálicas. Cada cierto rato, miraba el retrovisor, como si eso me fuera a decir algo. Solo veía la caja blanca recortada contra la oscuridad. Por dentro, ya no quería ni imaginarme cómo se veía. Llegué a la frontera con el estómago hecho nudo. Cuando me mandaron a la zona de revisión, el inspector hizo la rutina de siempre. Papeles, placas, número de caja, abre puertas. Yo me bajé con él, pero esta vez me adelanté. Oiga, mejor tenga cuidado, le dije. Creo que la carga se echó a perder. Y feo. El tipo se rió. ¿Qué? ¿Le da asco la fruta? Dijo, sin tomarme en serio. Metió la llave en los candados y empezó a abrir. Yo di unos pasos atrás, por instinto. En cuanto levantó la primera puerta, el olor salió como un golpe. El inspector se hizo para atrás de inmediato. La madre, ¿qué traes aquí, compadre? ¿Un cadáver o qué? Yo no dije nada. No quería asomar ni la nariz. Él sí se acercó, con la playera cubriéndole la boca, y metió un poco la lámpara. Esto no sirve, alcanzó a decir. Todo está negro. Se fue a la basura la carga. Ciérrale, ciérrale. Esto no pasa. Yo sabía que si él veía los dedos, la cosa iba a ser diferente. Pero cuando se detuvo a mirar, ya no había nada moviéndose. O si lo había, se perdió entre la pulpa oscura y el jugo espeso. Solo se veían manzanas destrozadas, un piso pegajoso y un olor tan fuerte que hacía llorar los ojos. Cerraron la caja y empezaron el papeleo para rechazar la carga. Yo me quité a un lado, sentándome en una banqueta de cemento. No quería oír nada. Mi mente se había quedado congelada en la imagen de esos pequeños dedos rosados saliendo de la fruta, buscando mi calor como si yo fuera un cuerpo donde injertarse. Días después, cuando me llamaron de la empresa para preguntarme qué había pasado, les conté lo básico: que se había echado a perder la carga de manera inexplicable, que el refrigerado nunca marcó fallo, que todo fue muy rápido. Ellos se echaron la culpa entre ellos, que si el proveedor, que si la empacadora, que si el seguro lo cubría o no. Nadie me preguntó cómo olía. Nadie me preguntó qué vi exactamente. A veces, cuando me baño, todavía reviso las piernas, los brazos, el torso.
buscando alguna marca rara en la piel, algún bulto, algo que se mueva bajo la carne, porque hubo un momento en que juraría que sentí un cosquilleo debajo del calcetín, como si algo hubiera subido sin que me diera cuenta. Me lo quité de volada esa noche, revisé 1000 veces, no vi nada, pero la sensación se me quedó. Con el tiempo, esa historia se empezó a contar entre los choferes como la carga de manzanas malditas, la caja de la podredumbre, o como le quieras decir. Cada quien le mete de su cosecha, que si las manzanas venían de un rancho donde mataban niños para brujería, que si eran de un huerto plantado sobre un panteón, que si alguien había mezclado algo en la tierra para que crecieran más grandes y se les pasó la mano. Ya sabes cómo somos para inventar. Yo no te voy a decir qué era, no sé, solo sé lo que vi, lo que olí y lo que sentí. Y te lo digo así, a la vieja escuela, sin adornos. Las manzanas se pudrieron en cuestión de horas, en frío, y de adentro de esa carne negra salieron cosas que parecían dedos de bebés, calientes, buscando pegarse a cualquier cuerpo vivo que tuvieran cerca. Si algún día te toca mover fruta en refrigerado y a mitad del camino empiezas a oler algo dulce, muy dulce, que te dé náuseas, no lo tomes a la ligera. No abras la caja tú solo, de noche y en medio de la nada. Espera a llegar a un lugar con gente, con luz, con alguien que pueda ver lo mismo que tú, para que luego no digan que estabas loco. Porque lo peor no es ver esas cosas. Lo peor es que, cuando terminas de contarlo, todos se ríen, te dicen que estás inventando y tú te quedas con la duda. Y si uno de esos dedos sí alcanzó a treparse y se quedó dentro de mí, quietecito, esperando el momento de echar raíces. Eso, créeme, es la parte que más miedo me da. Y por eso, desde esa noche, nunca vuelvo a meterme solo a la caja a revisar una carga perecedera. Ni aunque me lo ordenen. Mi pellejo vale más que cualquier manzana. Y si alguien no lo entiende, que se suba a él y que luego cuente la leyenda. Cachimbazo, el café maldito. A Paco lo conocían por ser de los que no se rajan. No era el más viejo, pero sí de los que se iban derecho, aunque el cansancio les estuviera mascando la nuca. Ese día venía arrastrando horas, mucho tráfico, una descarga atrasada y el celular sonando con mensajes de «ya vas a llegar», lo típico. Y luego el detalle que siempre termina por empujarte a la pendejada, el sueño. No ese sueño leve de «me tallo los ojos y se me pasa». No, ese en el que te pesa la cara, te arde la espalda, y de pronto te das cuenta de que llevas quién sabe cuánto tiempo sin recordar un tramo del camino. Como si la cabeza se apagara por ratitos. Paco traía eso encima. Paró en un restaurante de carretera que no era nuevo para él. De esos con letrero medio quemado, piso pegajoso por tanto refresco tirado, y un olor mezclado a grasa, frijoles, café recalentado y humo de cigarro viejo pegado en las paredes. Había 2 o 3 mesas ocupadas, un señor con gorra dormitando con los brazos cruzados, una pareja que ni hablaba y otro operador que miraba fijo la tele sin realmente verla. Paco se sentó sin quitarse la chamarra. «Nomás un café y me voy», dijo, como si se lo estuviera prometiendo al volante. La mesera era una muchacha que se movía rápido, pero traía esa cara de cansancio permanente. Paco le pidió café. Ella le preguntó si lo quería cargadito. Paco soltó una risa, porque esa palabra en carretera a veces significa lo que no debería. «Cargado, sí, pero normal», dijo él. «De café, no de... ya sabes». La mesera no respondió, solo se fue. Y ahí fue cuando Paco se fijó en la cocina. No vio a nadie, pero sintió que lo estaban mirando. Es raro explicarlo. No ves ojos, pero sientes la mirada, como cuando pasas por una casa a oscuras y te da por voltear aunque no haya nada. Le sirvieron la taza. Humeaba. Olía fuerte, pero no a café recién hecho. Olía como a café hervido de más.
con un fondo amargo que te raspa la nariz. Paco le dio el primer trago y casi hace una mueca. No estaba horrible, pero estaba raro, como si tuviera algo extra. Canela no era, clavo no era, era otra cosa. Y aún así se lo tomó, porque cuando andas con prisa, haces lo que sea con tal de seguir. Al tercer trago sintió el golpe. No fue me desperté bonito. Fue como si le hubieran jalado el cable de la espalda y lo hubieran conectado directo a corriente. Se le abrió el pecho, se le aceleró el corazón y de pronto el cansancio se le fue, pero se le fue a la mala, como si lo hubieran empujado a un rincón. Eso era lo que ocupaba, murmuró, y soltó una risita tonta, de esas de «ya chingué». Pagó, salió y se subió al camión con esa confianza mentirosa que te da la cafeína cuando ya traes el cuerpo en reserva. Se acomodó, prendió luces, checó espejos, arrancó. Los primeros minutos fueron perfectos. Demasiado. Paco iba atento, cantando bajito con la radio, moviendo los dedos en el volante como si estuviera tocando batería. Ya ves, puro cuento eso de pararte a dormir, pensó. A los 10 minutos empezó lo feo. Primero fue una cosa pequeña. Se dio cuenta de que no había parpadeado. ¿Qué pedo?, pensó. Intentó parpadear y no pudo. No que le doliera, no que se le pegara el ojo. Simplemente su cuerpo no obedeció. Se le empezaron a secar los ojos como cuando te da aire directo. Ardían. Sentía la vista dura, como si estuviera mirando con vidrio en vez de ojos, y aún así no podía cerrarlos. Le dio risa de nervios. «No mames», dijo. ¿Qué traía ese café? Trató de tallarse la cara con la mano derecha. Ni se movió. La mano siguió en el volante, firme, apretando. Intentó aflojar los dedos. Nada. Intentó con la izquierda. Nada. Y ahí le cayó el 20. No era que estuviera tenso, era que estaba trabado, como cuando se te duerme un brazo, pero al revés. Lo sientes, sabes que está ahí, pero no responde. Paco miró sus manos. Estaban blancas de lo fuerte que apretaban el volante, las venas marcadas, los nudillos como piedra, y él, sentado, derechito, con la espalda pegada al asiento, sin poder mover ni el cuello. La mente sí jalaba, clarita, de hecho, demasiado clara. Esa claridad horrible que te deja escuchar tu propia respiración y cada latido. Se quiso hacer el chistoso para bajarse el miedo. Ya, suelta, se dijo a sí mismo. No te me pongas mamón, cuerpo. Pero el cuerpo no soltó. La carretera siguió, recta un rato. Paco pensó, mientras no venga una curva, me calmo, me orillo. Y justo cuando pensó eso, vio el anuncio reflejado en lo lejos. Curva pronunciada en 500 metros. Sintió un frío en el estómago, de esos que te bajan de golpe la sangre. Ok, gira cuando llegue, no más gira. Intentó mover el volante con todo el pecho, con los hombros, como si fuera a forzarlo. Nada. El volante no era el problema, era él. Era su propio cuerpo convertido en fierro. La curva se acercaba, y con la curva un barranco al lado. No era un «ay tantito», era un vacío negro, de esos que ni se alcanzan a ver bien por la noche. Paco quiso gritar, pero la boca apenas se le abrió. Lo que salió fue un sonido seco, como de alguien hablando con la garganta apretada. No. Por dentro, en cambio, estaba gritando como loco. Gira, cabrón, no más gira. Y en ese punto notó otra cosa. El camión no iba normal. Iba demasiado parejo, sin los pequeños movimientos de corrección que hace cualquiera. Iba como en rieles, como si alguien, o algolo, llevara derecho a propósito. Fue entonces cuando escuchó el golpecito. Un toc-toc. No venía de afuera, venía de adentro, del tablero, como si alguien estuviera golpeando con una uña.
Toc, 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 toc. Paco no podía voltear, pero con los ojos bien abiertos alcanzó a ver, en el reflejo del parabrisas, una sombra en el asiento del copiloto. No una persona completa, solo una forma oscura, inclinada, como si estuviera sentada mirándolo. Y luego, una voz bajita, pegada al oído, como cuando alguien te habla desde atrás en secreto. «Ya te despertaste, ¿verdad?» Paco sintió que se le enchinaba todo lo que podía enchinársele. No era la voz de la mesera, tampoco era voz de hombre. Era vieja, pero no vieja de abuela cariñosa, vieja de esas que te regañan sin subir el tono y te asustan más por eso. La curva ya estaba encima. Paco hizo lo único que pudo. Trató de meter el pie al freno. No bajó. Intentó acelerar. Tampoco. Sus piernas estaban igual que sus brazos, presentes, pero ajenas. La mente iba por 1000 caminos al mismo tiempo. Me va a matar. No puedo. No puedo. No puedo. Y al mismo tiempo, esto no es normal. Esto es una trampa. El camión siguió derecho. Y justo antes de que el borde del camino se lo tragara, el volante giró solo. Suave, exacto, como si manos invisibles lo acomodaran en la curva con una calma insultante. El camión tomó la curva perfecto. Paco no sintió alivio, sintió terror, porque no había sido él. La sombra del copiloto se movió, apenas, como si se acomodara para ver mejor el barranco pasar al lado, y la voz soltó una risita corta. «Ves que sí se puede, cuando te dejan». La carretera se enderezó. Paco tragó saliva como pudo. Los ojos le ardían tanto que se le salían lágrimas, pero ni así podía parpadear. En el siguiente tramo vio una salida, una gasolinera. Pensó, ahí, ahí, ahí. Y en cuanto intentó dirigir el camión hacia la orilla, el volante se puso duro de nuevo, inmóvil, como si le hubieran puesto seguro. La sombra, sin prisa. «¿No te vas a bajar todavía?» Paco empezó a jadear. Le temblaba el pecho, pero el resto del cuerpo seguía rígido. Sentía el corazón rebotando y la piel helada. «¿Qué? ¿Qué quieres?», logró sacar con una voz rota. La respuesta llegó como si fuera lo más normal del mundo. «Que pagues». Y ahí fue cuando Paco recordó algo que había escuchado 1000 veces, pero que siempre había tomado a burla. Lo del café preparado, lo de la cocina, lo de ciertas manos que no nomás echan azúcar, lo de operadores que se ponen pesados, que gritan, que no pagan, que tratan mal, y luego les pasa algo. Paco se acordó de una noche, semanas atrás, cuando andaba de malas y se fue sin dejar propina. Y todavía soltó un comentario pesado porque el café tardó. Se acordó de una señora en cocina, chiquita, que no levantó la cara, pero que se quedó quieta un segundo, como escuchando. ¡Chingada madre! La carretera siguió y se volvió más sola. Menos luces, menos carros, más monte, más oscuridad. Paco sintió que el tiempo se estiraba, que los minutos duraban horas. De repente, como si alguien le apretara un botón, le regresó un poquito el control del cuello. Apenas. Lo suficiente para mover la vista hacia el espejo retrovisor. Y ahí vio algo que lo terminó de quebrar. En el asiento de atrás, donde a veces avientas la mochila o el cobertor, había una mancha oscura, como si alguien hubiera derramado café, pero espeso, casi negro. Y esa mancha se estaba moviendo. No como líquido, como si respirara. La voz se escuchó otra vez, más cerca. Cuando tomas lo que no es tuyo, algo se te sube. Paco quiso llorar, pero el miedo no lo dejaba ni llorar bien. Se le salían lágrimas solas por lo abierto de los ojos. Pasó otro tramo. El camión bajó velocidad sin que él lo ordenara. Se fue orillando. Paco pensó, gracias a Dios. Pero no era una gasolinera, era un paradero viejo, de esos donde solo hay tierra,
un poste con un foco que parpadea y un baño que da asco nomás de verlo. El camión se detuvo. Las manos de Paco por fin aflojaron el volante, pero no por voluntad. Se le cayeron como si fueran de alguien más. Los dedos se abrieron despacito, con dolor. Paco cayó hacia adelante, respirando como si acabara de salir del agua. Parpadeó por primera vez y sintió el ardor como cuchillos. Cerró los ojos, los apretó, y cuando los abrió, la sombra ya no estaba. Pero el olor sí, un olor a café amargo, pegado en la cabina, como si se hubiera metido en el tapizado. Paco se quedó quieto, sin moverse mucho, esperando que algo volviera a hablar. Nada, solo el foco parpadeando afuera y el motor enfriándose. Se bajó temblando. Pisó la tierra y sintió que las piernas por fin eran suyas. Caminó 2 pasos y se dobló a vomitar. No salió comida. Salió un líquido oscuro, casi como café. Se limpió con la manga, se quedó ahí agachado y se rió una vez. Una risa fea, de incredulidad. Esa noche no siguió. Durmió a la fuerza, con el miedo sentado en el pecho. Y cuando amaneció, regresó al mismo restaurante. No por valentía, por necesidad. Quería entender si se lo estaba imaginando. Pidió agua, nada más. La mesera lo vio y no dijo nada. Solo le puso el vaso. Paco dejó un billete de más en la mesa, mucho más. Y antes de irse, se asomó tantito hacia la cocina. Ahí estaba, una señora bajita, con el mandil manchado, revolviendo una olla sin voltear. Pero Paco juraría que, sin verlo, sonrió tantito. No bonito, no amable. Una sonrisita seca. Paco se salió sin hacer ruido. Desde ese día, cuando alguien le ofrece un café cargadito, él contesta lo mismo, siempre. No, compa, así está bien. Mejor me orillo y me echo un coyotito. El sueño se respeta. Y luego remata con la advertencia que ya se volvió su regla de oro. En la carretera no todo lo que te despierta te ayuda. A veces nomás te dejan bien despierto, para que sientas cómo te quitan el control. Perro debajo de las ruedas, el inmortal. Esa noche venía cargado, full, subiendo por autopista, velocidad pareja, unos 100 por hora. No había mucho tráfico, solo esos tramos largos de recta donde el motor hace un zumbido constante y te vas quedando solo con tus pensamientos. Yo llevaba música bajita, una cumbia viejita y el tac-tac-tac del diésel marcando el paso. De repente lo vi. Un perro negro, flaco, pelaje sucio, parado en el acotamiento. Pensé que se iba a quedar quieto, como hacen muchos. Pero en cuanto el haz de las luces lo alumbró de lleno, el animal se lanzó hacia el camión. «No mames, no», alcancé a decir y apreté el volante. No podía frenar de golpe. Venía pesado y si clavaba freno ahí, era peor. Solo aflojé un poco el acelerador, pero ya era tarde. Vi como el perro se metía directo hacia las llantas delanteras. Cerré los ojos un segundo, esperando el golpe, ese thump seco que se siente en el piso cuando pasas encima de algo. Nada, ni un sonido, ni una vibración. Abrí los ojos de golpe, con el corazón acelerado. Lo primero fue ver por los espejos. Nada en la carretera, ni bulto, ni manchas, ni nada arrastrándose. El asfalto limpio. Me sudaron las manos. ¿Lo esquivé? ¿De verdad lo esquivé? Me dije, pero yo sabía que no. Lo vi meterse, lo vi perderse bajo el cofre. Quise creer que había pasado entre las llantas, que fue pura suerte. Traté de convencerme. Pero en la carretera, cuando intentas convencerte de algo a fuerzas, normalmente es porque sabes que no es cierto. Seguí avanzando, unos minutos, todavía con el pecho apretado, y entonces empezó. Primero, un ruido leve, como algo rozando el metal. Luego,
Claramente, ladridos. Ladridos rabiosos, ahogados, pero fuertes, y no venían de afuera. Sentí como la piel se me erizaba porque los ladridos se escuchaban justo abajo de mí, debajo del piso de la cabina. Fue un ladrido seco, pegado a mis pies. Otro más. Volteé instintivamente a los espejos otra vez, buscando alguna camioneta pegada atrás con un perro, un compañero con un chucho en la batea, lo que fuera. Nada. La autopista limpia, solo mis luces y la cinta asfáltica perdiéndose adelante. Los ladridos seguían. Se sentían tan cerca que jurarías que el perro estaba dentro, debajo del asiento, y con cada ladrido, el camión vibraba raro, como si algo estuviera pateando los metales por dentro. No, 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 empecé a repetir, sintiendo el nudo en la garganta. Me sudaban las manos al punto de que el volante se me resbalaba un poco. Me di un manotazo en la cara para espabilarme. No quería entrar en pánico, porque un trailerista asustado es peor que un freno roto. Bajé tantito la velocidad, sin llegar a orillarme. La lógica me decía, algo se atoró abajo, un perro, un animal, algo. Cuando puedas, te paras, revisas y ya. Pero los ladridos no sonaban a algo agonizando, sonaban vivos, furiosos, como si ese animal estuviera corriendo conmigo, pegado al chasis, sin cansarse. En eso, sentí un golpe seco debajo de mis pies, un solo trancazo, como martillazo en la lámina. El pedal vibró, el volante tembló un poco, el perro ladró otra vez. Yo ya tenía el estómago hecho un puño. Ya estuvo, murmuré, y decidí orillarme más adelante, donde hubiera luz. Pero no había luz, solo esos postes lejanos, amarillentos, de cortas distancias. En la radio, solo ruido. Incluso el motor empezó a sonar distinto, como si el aire se metiera por donde no debía. Y entonces lo escuché. Un silbido raro. No el normal del aire, sino uno intermitente, como fuga. Los que manejan conocen bien ese sonido. Cuando las mangueras de aire fallan, el freno se vuelve un enemigo silencioso. «No me chingues. Las mangueras no», dije, sintiendo cómo la presión en el pecho me subía todavía más. Los ladridos se mezclaron con el silbido, golpes debajo. El tráiler seguía avanzando. Yo sabía que si perdía el aire de golpe, el freno de emergencia me podía clavar en seco, y a esa velocidad, con ese peso, era receta para volcar o que alguien me llevara por detrás. Busqué con la mano la lámpara que traigo a la derecha del asiento, sin perder la vista del camino. Mi mente iba a 1000. ¿Y si sí traigo al perro atorado? ¿Y si lo está despedazando la llanta? ¿Por qué ladra así? ¿Por qué suena tan cerca? ¿Por qué no se calla? Sentía los pies helados, a pesar del calor dentro de la cabina. El corazón, a todo lo que da. Cada ladrido se metía como aguja en el oído. Pasé un puente. La sombra del tráiler se alargó unos segundos en el muro de contención. Por puro instinto, miré hacia abajo, hacia el tapete del piso, donde está la placa de revisión. Y aquello fue lo que me remató. Acomodé el camión lo mejor que pude hacia el acotamiento, sin detenerme del todo todavía, y con la mano temblorosa levanté el tapete del piso, esa goma gruesa que cubre la lámina. Debajo está una pequeña tapa metálica que muchos usamos para revisar el cableado y otras cosas. En cuanto levanté el tapete, los ladridos se escucharon más claros, como si hubiera abierto una ventana. Sentí el aire subir por la rendija, frío, húmedo, con olor a tierra mojada, cuando afuera todo estaba seco. Me quedé congelado ahí, sostenido del volante con una mano y el tapete levantado con la otra, mirando esa placa con rendijas entre el chasis y la cabina. Y a través de esas rendijas lo vi. El perro negro, corriendo bajo el camión, a la misma velocidad que yo. ¿Cómo sé que corría?
porque su cuerpo se movía parejo con el movimiento del tráiler, patas extendidas, como si estuviera en una caminadora infinita de metal y sombras. Sus ojos, amarillos, iban fijos hacia arriba, hacia mí. No parpadeaba, no se cansaba. La lengua colgaba, pero no como perro jadeando por juego, sino como algo retorcido, casi morado. Y lo peor, no tocaba el asfalto. Era como si sus patas pisaran el aire, a la altura de los ejes. A un lado de su hocico, claramente, lo vi morder y morder una manguera de aire, esa serpiente de caucho que mantiene vivo el sistema de frenos. Yo no sé cómo no solté el volante. Sentí un mareo, un vacío en la cabeza. Me dieron ganas de vomitar. Bajé el tapete de golpe, como si al cubrir la rendija lo fuera a mandar de regreso al infierno o a donde quiera que hubiera salido. El camión siguió avanzando unos metros más, pero ya me era imposible seguir como si nada. Empecé a orillarme, con cuidado, sintiendo cada vibración del chasis como si fuera el último aviso. El silbido del aire era más fuerte. Los ladridos sonaban todavía, mezclados con el rechinar del freno que ya se resentía. Logré parar en el acotamiento, respirando entrecortado. Puse intermitentes. Apagué la música. Por un momento, solo se escuchó el tic-tic-tic de las luces, el motor al ralentí y mi propia respiración. Los ladridos cesaron, de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe debajo de mí. El silencio me pegó más que el ruido. Me quedé quieto, con las manos apretadas en el volante, sin atreverme a mover un músculo. ¿Te ha pasado que sabes que tienes que hacer algo, pero el cuerpo no responde? Así me sentía. Sabía que tenía que bajarme a revisar. Sabía que tenía que ver las mangueras, el eje, el posible cuerpo del perro. Pero una parte de mí me decía que no lo hiciera, que arrancara y me siguiera como si nada. Al final, la costumbre pudo más que el miedo. Un trailero que no revisa, tarde o temprano, no regresa. Apagué el motor. Todo el camión quedó en silencio, solo con el ruido lejano de algún carro pasando a toda velocidad. Abrí la puerta. El aire de afuera me golpeó la cara. No olía a nada extraño. Ni a sangre, ni a animal muerto, solo ese olorcito a asfalto y polvo de madrugada. Bajé con la lámpara en la mano, las piernas un poco flojas. Me agaché junto al eje delantero. Apunté la luz debajo del camión. Nada, ni un rastro. Las mangueras, enteras. No había marcas de dientes, no había sangre, no había pelos, no había un cuerpo hecho pedazos. Revisé más atrás, por si lo había arrastrado. Nada. El suelo limpio, apenas unas manchas viejas de aceite. No puede ser, susurré, sintiendo la garganta seca. Di toda la vuelta al tráiler, lámpara en mano. Revisé cada llanta, cada rincón donde pudiera quedar algo atorado. El resultado fue el mismo. Nada. Ni perro, ni sangre, ni huellas, ni siquiera una marca fresca en el metal. Me quedé un buen rato ahí parado, junto al cofre, con el reflejo de mi propia lámpara en el cromo. Hubo un momento en que pensé que me estaba volviendo loco, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero luego recordé la sensación de la vibración, los ladridos en mis pies, esos ojos amarillos mirándome desde las rendijas del piso. Me subí otra vez a la cabina, cerré la puerta y me quedé sentado, sin encender el motor, con las manos sobre las rodillas. Saqué el celular, no sé ni por qué. Tenía señal. Abrí el chat de los compañeros y escribí, casi en broma. Pregunta seria, ¿a alguno ya le salió un perro debajo del tráiler? Vivo, pero como si no lo fuera. No esperaba respuesta. Eran casi las 3 de la mañana. Pero de inmediato, el celular vibró. Un mensaje de un viejo conocido, el Chaparro. ¿Negro? Ojos amarillos, ¿y no lo matas, aunque pases encima? Si es ese, no te pares donde lo escuches. No le des chance. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Le marqué. Contestó con voz adormilada,
pero seria. ¿Dónde andas, güey?, me preguntó. Le dije el tramo. Se quedó callado unos segundos. Por ahí lo han visto varios. Dicen que si lo atropellas de lleno, ni siquiera suena. No se oye el golpe. Nomás después empieza a ladrar desde abajo. Si te paras, se te cae el aire, se te amarra el camión o te volteas. No es perro normal, Luis. Esa chingadera no se muere. Yo me quedé callado, escuchando. Él siguió. A un compa lo hicieron sacar la caja porque juraba que algo se había atorado. Nunca encontraron nada. Nomás las mangueras marcadas, como si algo las hubiera mordido, pero sin romperlas del todo. Dicen que mientras sigas, no pasa de un susto. Pero si te paras donde él quiere, ahí sí te cobra. Tragué saliva. Miré el tablero apagado. Alcé un poco el tapete, con miedo, como si otra vez fuera a ver esos ojos desde abajo. No se escuchaba nada, solo el silencio roto por la voz del chaparro del otro lado de la línea. ¿Y tú lo has visto?, le pregunté. Hubo una pausa larga. Yo no, dijo, al final, pero he oído las historias toda la vida. Y siempre es igual, autopista, de madrugada, perro negro que cruza sin miedo y no suena cuando lo atropellas. Después, ladridos debajo. No te digo que sea un demonio, un nahual o lo que quieras, pero normal no es. Si quieres un consejo, prende el camión, reza lo que sepas y no vuelvas a levantar ese tapete en la noche. Colgó. Me quedé con el celular en la mano, sintiendo el peso de sus palabras. Encendí el motor. El sonido del diésel llenó otra vez la cabina. Por costumbre, miré una vez más hacia abajo, al piso, el tapete en su lugar, todo aparentemente normal. Metí velocidad, el tráiler comenzó a avanzar. Las primeras decenas de metros fui solo escuchando, atento, por si se volvían a oír los ladridos, el golpe, el silbido del aire. Nada, solo el ruido mecánico de siempre. Aún así, el resto de la noche manejé tieso, con los pies bien apoyados, sin cruzar las piernas, sin acomodarme como otras veces. Me negaba a darle la espalda a esa sensación. Cada que pasaba sobre un bache o un pequeño desnivel, sentía que el corazón se me iba a salir, pensando que volvería a escucharlo, rasgando el metal desde abajo. No pasó. Llegué a la base ya con el cielo aclarando, con la cara cansada y los ojos rojos. Entregué papeles, hice lo de rutina. Nadie notó nada raro, salvo que estaba más callado de lo normal. En la tarde, en la fonda, saqué el tema con otros choferes, medio en broma, medio en serio. Oigan, ¿ustedes sí creen en eso del perro que no se muere aunque le pases encima? Se hizo un silencio. Uno dejó de comer. Otro bajó la mirada a su plato. El más viejo, un señor de bigote cano, solo dijo: no es que no se muera, es que ya se murió hace mucho y no se resigna. Dicen que fue atropellado por un tráiler que no se paró, lo dejó sufriendo. Desde entonces se pega a los camiones y les muerde el aire, para que aprendan lo que es quedarse sin frenos. Se rió un poco, pero no con gusto. Más bien como quien cuenta un chiste que no quiere recordar. Yo no sé si lo que vi fue un fantasma, un nahual, una maldición o simplemente que ya estaba muy cansado y mi cabeza me jugó chueco. Lo que sí sé es lo que sentía en ese momento. Los ladridos en los pies, los golpes en el chasis, esos ojos amarillos mirándome desde abajo, corriendo a la misma velocidad que mi tráiler. Desde esa noche, cada vez que voy por ese tramo de autopista y es de madrugada, bajo un poquito la velocidad, aunque la ruta vaya justa de tiempo. Y nunca, nunca vuelvo a levantar el tapete del piso si escucho algo raro debajo. Al final, uno aprende que en carretera hay cosas que es mejor no ver de más. Y si algún día vas manejando de noche, con la mente cansada, y ves un perro negro lanzarse a tus llantas, y no escuchas el golpe que deberías oír, hazme caso. No te confíes, porque a veces lo peor no es lo que matas con el camión. Lo peor es lo que se queda vivo, pegado a tus ruedas, recordándote que hay cosas abajo de ti que no deberían seguir corriendo, y que aún así corren.
y te miran, y ladran, y muerden justo lo que te mantiene con vida en la carretera.